Bienvenidos a su programa Desenlaces. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Relaciones Internacionales, comisionado de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Rander Peña en Desenlaces. Bienvenido, Rander, hermano. Gracias por estar aquí. Nuestras redes sociales ya comenzaron a estar activas. Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram para leer sus comentarios. Rander, comencemos un poco hablando sobre las llamadas medidas coercitivas unilaterales. No tan solo por parte de los Estados Unidos, porque si nos ponemos a enumerarlas, son muchísimas, ¿no? Pero de muchos otros estados también que se han plegado pues, al imperio norteamericano. Estas medidas obviamente que están proscritas del sistema de derecho internacional, como bien seguramente lo conoce nuestra audiencia, son una medida que atenta directamente contra los derechos humanos de todos los que hacemos vida en este país, hayamos o no nacido en esta patria. ¿Qué opinión te merece eso, Rander? Sí, bueno, en definitiva así. Gracias, Rodolfo. Un saludo especial, respetuoso, amoroso a todo el pueblo venezolano que nos sintoniza por TVs, Desenlaces. En definitiva es así, ¿no? Yo quisiera contextualizar tu pregunta en tres momentos de la historia política reciente, partiendo del 5 de marzo del año 2013. El comandante Hugo Chávez desaparece físicamente y ahí la oposición venezolana, la derecha nacional, empieza a desatar todos sus odios. Y nosotros recordamos, por historia reciente, la denominada salida, cuyo principal acento era la violencia y el odio como forma de ejercicio de la política. Eso sucedió todo el año 2013-2014 fundamentalmente, hasta el año 2015. La oposición venezolana parecía ser protagonista de sus hechos, hasta que el 9 de marzo del año 2015, el imperio norteamericano le dice a la oposición venezolana que sola no puede, que él acompaña. Y es cuando el 9 de marzo del año 2015 empieza lo que son las medidas coercitivas unilaterales. Nosotros recordamos aquel 9 de marzo del año 2015 cuando nos declaran amenaza inusual y extraordinaria. Barack Obama, el gobierno de Barack Obama nos declara amenaza inusual y extraordinaria. Así pasa todo el año 2015, 2016. Pero principal acento en el año 2017, donde arrecian las medidas coercitivas unilaterales de distintos tenores. Entre ellas principalmente el foco de orden económico. Y por eso es que nosotros hemos denunciado que hay un bloqueo económico financiero hacia el país. Así es. Desde el 9 de marzo del 2015 a la fecha, ha habido 26 medidas coercitivas unilaterales hacia nuestro país. Eso sin contar, que seguramente lo vamos a hablar más adelante, de las sanciones o mal llamadas sanciones impuestas al liderazgo político de la Revolución Bolivariana. Que ya lo tocaremos más adelante. Seguro. Pero uno de los fenómenos que principal acento nosotros siempre le hemos destacado a estas medidas coercitivas unilaterales, que tú muy bien lo has dicho, Rodolfo, es denunciado por la comunidad internacional y en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Denuncian, demandan y hay una campaña en contra de las medidas coercitivas unilaterales de cualquier país sobre otro país. Bueno, nosotros vemos como Estados Unidos, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de tapujos, pretende hacer y lo hace contra nuestro país. Estas medidas coercitivas unilaterales, el impacto. Un ejemplo, en el año 2006, año de relativa estabilidad política, económica, social, reelección del comandante Hugo Chávez, fue hace 12 años, historia también reciente, por concepto de importación de alimentos y medicinas, se causaron 4.000 millones de dólares. Hoy día, por el bloqueo financiero, por incautación forzosa de nuestros bienes en Estados Unidos, por ejemplo Citgo, nosotros tenemos congelados, incautados, etcétera, 120.000 millones de dólares. Es decir, nosotros tenemos la cantidad de recursos bloqueados e incautados para satisfacer la demanda nacional de alimentos y medicinas por los próximos 30 años. Ese es el impacto que las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos ha tenido contra nuestro país. Ahora, si nosotros nos vamos y nos acogemos a lo que es la normativa internacional, el derecho internacional público, nosotros vemos como en reciente data hay un señor llamado Alfred Zayas, nuestro pueblo seguramente lo debe conocer, que es un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos. Él vino al país e hizo un informe sobre la situación de derechos humanos en el país. Y entre tantas cosas que el señor Alfred Zayas
recoge de lo que sucede en el país sin desconocer que hay una situación económica que él denomina grave en el país, él dice que hay que poner principal acento a la causa que lo origina, no a la consecuencia en sí mismo. Y cuando él, en su informe, pone principal acento a la causa, él dice que hay que mirar las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos a la economía venezolana. Y la principal recomendación, Rodolfo y pueblo de Venezuela, que hace Alfred Zayas, es decir, que el relator especial sobre medidas coercitivas unilaterales del Consejo de Derechos Humanos, llamado Idris Yazairi, es que venga al país y levante un informe. Acto seguido, ¿qué hace el gobierno bolivariano, Rodolfo? El gobierno bolivariano le dice al Consejo de Derechos Humanos: acepto la recomendación de Alfred Zayas. Y efectivamente yo quiero que el experto independiente de medidas coercitivas unilaterales venga al país y que él pueda ver lo que sucede. La respuesta del Consejo de Derechos Humanos es que no. Y por eso es que él no vino al país. Es decir, ¿quién es el que quiere y tiene la necesidad de que la verdad se sepa? Es Venezuela, claro, es el gobierno bolivariano, claro. Somos nosotros. Porque en definitiva, si hay algo que los distintos sectores nacionales del país debemos hacer, es una gran campaña contra el bloqueo que Estados Unidos tiene contra los venezolanos. Porque no hay una sanción directa al presidente Nicolás Maduro. No es verdad. Porque el bloqueo no afecta a 1, 2, 3, 4, 5. No, nos afecta a todos y a todas. Porque hay que preguntarle, quien necesita el tratamiento de SIDA, por ejemplo, bueno, hay que preguntarle a esa señora, si usted se siente beneficiado con el bloqueo que Estados Unidos tiene contra Venezuela, que impide que retrovirales, medicinas, de todas las características puedan venir libremente al país sin que el país tenga que estar haciendo triangulaciones y brincos para poder satisfacer la demanda nacional. Es decir, el bloqueo no beneficia a nadie más que a los deseos perversos de los Estados Unidos y a la oposición radical que quiere hacerse del poder político de la forma menos violenta, menos democrática posible. Ahora, Rander, hay un desparpajo, un caradurismo enorme en líderes de la derecha, y voy a mencionar tan solo el caso de Julio Borges, donde esa persona ha asumido públicamente, además, la responsabilidad de ir por el mundo pidiendo sanciones para nuestro país, pidiendo que se apliquen medidas coercitivas unilaterales, ratificarlo una vez más, proscritas del sistema de derecho internacional público, de los organismos multilaterales, de los organismos internacionales. Y esa persona anda por allí haciendo vida en Colombia. Ya la gente le empezó a pasar factura. Ya vimos por ahí un video que circuló en redes sociales donde la gente en Colombia pues lo exponían al escarnio, lo criticaban abiertamente en una calle, mientras el país, sumido en una situación muy difícil, producto de las sanciones que él aupó para nuestro país, bueno, él anda dándose la gran vida en Bogotá. Sí, bueno, en definitiva, sobre esa persona debemos decir que solamente los une a Venezuela el hecho de que su acta de nacimiento dice que nació en Venezuela, pero no puede llamarse una persona que vaya por el mundo a buscar la manera de perturbar la tranquilidad de Venezuela, no lo podemos llamar ni siquiera venezolano. Simplemente nació en Venezuela. Las circunstancias los hizo nacer en Venezuela, pero no son venezolanos. Este tipo de personas tan poco venezolanos se sienten que terminan residenciándose en otro país, Claro. terminan entendiendo su patria en otro país, terminan respondiendo a los intereses de otro país. Ese es Julio Borges y esa es la dirigencia de la oposición venezolana, que lo primero que hace es, bueno, buscar la manera de irse a otro país para sentirse a gusto con lo que son, que es que no son venezolanos. Julio Borges y toda esa camarilla y todo ese séquito de la oposición venezolana no ha hecho otra cosa sino en estos 20 años que tratar de perturbar la tranquilidad de los venezolanos. Nosotros hemos mirado, y ya volvemos más historia reciente, como el presidente Nicolás Maduro, si hay dos palabras que puedan definirlo, es que es el presidente de la paz y el diálogo. Nosotros hemos visto cómo el presidente Nicolás Maduro cientos de veces ha llamado al diálogo nacional como forma para dirimir los más grandes conflictos y controversias. Pero recordamos también a ese señor Julio Borges, cómo él se levantó de la mesa en República Dominicana porque simplemente recibió una llamada y le dijo: párate de la mesa porque no nos interesa que tú llegues a un acuerdo con el gobierno bolivariano. Pero no es un acuerdo entre el gobierno bolivariano, es un acuerdo para nosotros poder avanzar en tranquilidad y en paz en el ejercicio de los derechos políticos, civiles, sociales de los venezolanos y las venezolanas.
¿Qué creemos nosotros? ¿Qué cree la Revolución Bolivariana? Que la única forma de nosotros poder dirimir los más grandes conflictos es uno entre los venezolanos. Y la forma de hacerlo es dialogando, es conversando, entendiéndonos dentro de los puntos de encuentro que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y entre la herramienta que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la capacidad infinita que tiene el ser humano de resolver sus conflictos, yo estoy seguro que podemos superar las más grandes dificultades. Venezolano o venezolana que nos está viendo a esta hora por TV, si usted ve, y es un tema de percepción elemental, uno ve al liderazgo político de este país y uno ve por un lado al presidente Nicolás Maduro convocando permanentemente el diálogo, promoviendo permanentemente los escenarios de paz, el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promoviendo los espacios para nosotros poder incrementar y fortalecer nuestro aparato productivo, y por otro lado vean una posición venezolana que lo que hace es desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promover espacios de odio, de violencia. Por Dios, es elemental cuando uno decide irse por la paz y por el diálogo y por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así es. Debo hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos sobre la respuesta del gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro, que es el Plan Nacional Integral de Ayuda a las Víctimas del Bloqueo y la Guerra Económica. Quisiera que como joven de esta patria me dieras tu opinión al respecto. Rander Peña en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Interactúe. Ya venimos. En su programa Desenlaces, acompañado de Rander Peña. Rander, habíamos dejado, antes de ir al corte, el tema del plan de atención integral a las víctimas del bloqueo y la guerra económica. Como joven de esta patria, ¿qué opinión te merece ese plan? Bueno, que tenemos un gobierno responsable, que tenemos un presidente, Nicolás Maduro, que es responsable, que es el pater family, que se preocupa por toda la familia. Y a pesar de que estas víctimas del bloqueo son víctimas producto de las medidas coercitivas criminales de un país hacia nosotros, también debemos nosotros observar que esto los hace, es decir, el imperialismo norteamericano envía medidas coercitivas unilaterales al país porque hay alguien en el país que las está buscando y las pide. Así es. Esa es la derecha venezolana. Así es. Ese es Julio Borges, el más reciente, ¿cómo se llama? Juan Guaidó, que las pide. Y en medio de esa solicitud que hace esta dirigencia política opositora, tiene resonancia en el gobierno de los Estados Unidos, en el imperio norteamericano, y es cuando envía esos dardos hacia el país. ¿Que quién afecta? Afecta a la familia venezolana, afecta al enfermo que necesita alguna medicina, afecta a la familia que por alguna razón, producto de las víctimas de la guerra económica, tiene que emigrar a otro país, porque desde el punto de vista integral también nosotros debemos mirar cómo también el gobierno bolivariano ha atendido esta situación. El plan Vuelta a la Patria también es una medida para nosotros poder reencontrar a la familia, porque este es un tema que la Revolución Bolivariana también tiene que mirar. ¿Quién es la que está separando familias? Es la guerra económica promovida por la derecha venezolana. Son las medidas coercitivas unilaterales que envía el imperio norteamericano hacia nuestro país, que lleva a que algún miembro de la familia, a que alguien de la familia deba movilizarse a otro país tratando de buscar algún tipo de mejora económica. Pero ¿quién es el que está reencontrando a la familia? ¿O quién busca la manera de reencontrarla? Es el gobierno bolivariano, es el presidente Nicolás Maduro. Porque el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho en todo momento. Nosotros queremos que los venezolanos primero estén en el país, estemos todos acá, y entre los venezolanos podamos hacer realidad ese país potencia, ese país bonito, el proyecto bolivariano que todos y todas queremos. Ese es el presidente Nicolás Maduro, pero esa también es la derecha venezolana. Así es. Hay una cantidad de funcionarios, de altos funcionarios de nuestro gobierno. A mí no me gusta usar la palabra sanción porque además que no cumple con los extremos de una sanción, es un capricho realmente, que han sido sancionados, entre comillas, por el imperio norteamericano, por algunos otros estados, desde la vicepresidenta de la República, la primera combatiente, ministros, vicepresidentes de área, etcétera, que han sido sancionados de manera grotesca, grosera, unilateral, al margen de cualquier ordenamiento legal o jurídico que pudiéramos invocar. Caso reciente, el de nuestro común amigo Nicolás Maduro Guerra.
que sabemos que no tan solo es una afrenta a un joven de esta patria, sino es una afrenta a toda la juventud venezolana. Cuéntanos sobre ese caso, Rander. Sí, primero también acompañar lo que tú dices, llamar la mal llamada sanción. La sanción viene, la aplican a alguien que hace algo mal. Claro. ¿No? Y quizás estemos nosotros para los Estados Unidos haciendo algo mal, que es que estamos haciendo revolución y estamos trabajando para el pueblo. Eso es lo malo, o así lo ven ellos, que eso está mal. Pero tú bien lo referías, Rodolfo, cuando en días recientes, hace unos días recientes, a Nicolás Ernesto Maduro Guerra lo sancionan. Sale en la OFAC, en la página, y lo convierten en el sancionado más joven de la historia, del que el imperialismo norteamericano sanciona a ser humano alguno del mundo, ¿no? Ese es nuestro hermano Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Que vaya toda nuestra solidaridad, Nicolás. La juventud venezolana se ha movilizado en solidaridad a Nicolás, pero también nosotros lo hemos reafirmado, que no es una sanción a Nicolás, sino que pretenden sancionar a toda la juventud venezolana. Así es. Y nosotros hacíamos la reflexión, Rodolfo, hacíamos la reflexión en días atrás en los próceres, cuando hacíamos ese acto en rechazo a esa infame criminal y acto criminal de los Estados Unidos hacia nuestro hermano Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Y nos recordábamos cuando el comandante Hugo Chávez nos hablaba en la campaña del 2012. Y él nos decía que nosotros somos la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia. Posterior reflexión decíamos, Dios mío, la mejor generación, qué responsabilidad tan grande, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Y cuando nos preguntábamos qué hemos hecho para ser la mejor generación, nos decíamos, no, espérate, no es lo que hemos hecho, es lo que nos toca hacer, lo que nos corresponde hacer, que nos convierte en la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia. Y lo decimos porque lo que dijo el comandante Hugo Chávez en otrora, hace 6 años, 7 años atrás, en el año 2012, lo sabe muy bien el imperialismo norteamericano. Ellos saben que esta generación que está destinada para consolidar el proyecto bolivariano no descansará ni un solo segundo hasta ver y hacer posible el sueño de Bolívar. Y eso, por supuesto, hace que ellos teman, hace que ellos traten de manera temprana, tratar de anular, invisibilizar, matar a toda una generación. Nosotros recordábamos lo que le sucedió, por ejemplo, a nuestro hermano Robert Serra hace 5 años atrás. Es la forma que tiene la derecha nacional e internacional de desaparecer los cuadros de relevo y la nueva generación, la generación que está destinada para cumplir el supremo sueño de Bolívar. Ahora lo quieren hacer, pero en esta oportunidad a través de la sanción con nuestro hermano Nicolás Ernesto Maduro Guerra, tratar de amilanar a toda una generación. No lo podrán hacer, no lo lograrán, no lo permitiremos. Ante esa medida unilateral de los Estados Unidos, esa acción y agresiva, esa agresión, más unidad política entre la generación de Chávez, que está leal e irreductible a la revolución bolivariana y al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Rander, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, que son características típicas de un joven revolucionario, ¿cómo se recibe una sanción de este tipo por parte de la juventud organizada del partido? ¿Cómo, tú que has podido hablar con Nicolás, cómo está su ánimo? ¿Cómo se recibe dentro de la instancia de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido más grande de la América Latina y uno de los más grandes del mundo, una afrenta tan grosera como la que acabamos de recibir? Mira, yo conozco a Nicolás Ernesto de hace 12 años, cuando Nicolás tenía 17, ¿no? 16, 17 años. Y él lo que ha hecho, Rodolfo y pueblo de Venezuela, no es otra cosa sino trabajar todos los días por el proyecto bolivariano. No hace otra cosa. Entonces, claro, inmediatamente yo ese día tuve la oportunidad de comunicarme con Nicolás. Y a él lo que le daba era risa, porque sancionan para no poder hacer uso ni de cuentas que tienen en Estados Unidos y congela sus bienes, etc. Y me decía, pero ¿qué viene? No, primero Nicolás no tiene ni cuentas en el extranjero, ni bienes en territorio norteamericano ni del mundo. Si algo tiene Nicolás Ernesto,
y valga lo romántico, es su corazón para la lucha política revolucionaria en el país. Y si alguien, o los que conocemos a Nicolás, podemos dar fe de lo noble, el ser humano en toda la extensión de la palabra, que es Nicolás Ernesto. Entonces, claro, termina dando mucha risa, gracia, si nosotros no supiéramos lo agresivo, lo criminal, lo genocida que es el imperio norteamericano. Y fíjate las palabras que utilizaba Nicolás el día del acto en los próceres, cuando él le decía: padre, luego de esto yo lo que hago es reafirmar mi juramento a Bolívar, a Miranda, a Sucre, a Urdaneta, a Mariño. Reafirmaba su juramento bolivariano. Ese es Nicolás. ¿Cómo lo hemos recibido en el seno de la juventud? Bueno, nosotros nos hemos comprometido aún más, porque si están sancionando a Nicolás Ernesto, porque lo estamos haciendo bien. Si los perros ladran, es porque vamos bien. Eso es una señal. Y el imperio norteamericano, en medio de su desespero, está tratando de perturbar a los distintos sectores que hacen vida en la política nacional, como es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuántos sancionados no hay en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, claro, tratando de buscar traiciones que no han logrado? ¿Cuántos sancionados hay dentro del alto mando político de la revolución? Ministros, ministras, diputados, la vicepresidenta. Ahora enfilan sus dardos contra la juventud bolivariana. Es para ver en qué punto y por dónde ellos logran la traición que no encuentran, porque así opera la derecha internacional y la nacional a través de las traiciones. Qué fácil sería, Rodolfo y pueblo venezolano: oye, vale, esto es un tema de sentido común, y discúlpenme la expresión, esto es un tema de sentido común. Si tú quieres hacerte del poder político, lo primero que tú haces elemental es hacer base política, social. Oye, yo quiero ocupar la presidencia de la República. Ah, ok, está bien, oposición venezolana, la quieres ocupar. ¿Y qué estás haciendo para eso? No, estoy buscando a través de billetes la traición. Así no es. Estoy buscando a través del billete generar guarimbas, actos terroristas. Así no es. Oposición venezolana y sobre todo para las nuevas generaciones, que quizás no comulguen con el proyecto bolivariano, que no sean bolivarianos, no sé, que sean santanderistas. Yo no sé en qué piensa la oposición venezolana o bajo qué preceptos reafirman su ideología política. Pero como sea, ¿qué es lo que tú debes hacer? Y sobre todo las nuevas generaciones: haz base política, base social, trata de conquistar voluntades, trata de enamorar, trata de mirar, trata de hablar con la verdad, trata de irte a cada sector, a cada pueblo. ¿Por qué la revolución bolivariana? Y yo te lo digo, Rodolfo, yo pudiera caracterizar 5 aspectos del por qué la revolución bolivariana no ha sido derrotada por el imperialismo norteamericano a pesar de todos los embates que ha tenido, ni mucho menos por la derecha nacional. 1, porque tenemos un pueblo organizado. Nosotros tenemos en cada comunidad un jefe de comunidad, en cada calle un jefe de calle. Tenemos más de 244.000 jefes de calle, más de 40.000 jefes de comunidad. Tenemos estructuras políticas partidistas en cada municipio, en cada centro electoral, en cada estado, en el país. De alguna manera, a través de nuestra estructura, el presidente Nicolás Maduro se comunica diariamente con la familia venezolana. Que tengamos problemas, sí los tenemos, pero el único interlocutor para solucionar los problemas es la revolución bolivariana. Tenemos ese pueblo organizado, pero además tenemos un pueblo consciente. El comandante Hugo Chávez, esa luz que pasó por acá y pasó para quedarse, creó conciencia en el pueblo venezolano para entender que los tiempos de olvido de la Cuarta República no deben volver jamás. Que si estamos pasando por un periodo, un momento de adversidad, solamente los venezolanos lo podemos superar. 3, tenemos una Fuerza Armada leal al comandante en jefe, al presidente Nicolás Maduro Moros. 4, tenemos un gobierno militante, un gobierno que, a pesar y con todos los efectos que nosotros podamos permanentemente visualizar, porque nosotros tenemos que desmontar el Estado burgués, deconstruirlo y tratar de construir ese Estado que responda fielmente a las necesidades más urgentes del pueblo venezolano, es un gobierno militante. Y 5, tenemos un líder indiscutible que se llama Nicolás Maduro Moros. Ninguna de estas 5 cosas la tiene la oposición venezolana. Y sobre estas 5 cosas, la revolución bolivariana ha gravitado, se ha soportado, y por eso es que nosotros hemos superado y sin duda alguna venceremos las más grandes adversidades. No queda duda que será así. Rander, nueva pausa. Y al regreso quiero que hablemos de un tema que todavía no se ha agotado. Por el contrario, el presidente Nicolás Maduro ha llamado reiterada y sistemáticamente al diálogo. Hay un estudio por allí que revela cuántas veces el presidente ha extendido su mano
a la oposición, a la derecha venezolana, para sentarse en una mesa y dialogar. Sería importante tener esas cifras a la mano, pero lo que sí no queda duda es que el presidente es un hombre convencido que el diálogo es la principal herramienta para llegar a algún acuerdo. Quiero que me dé esta opinión al regreso del corte. Muy bien. Rander Peña en Desenlace, la etiqueta con la que puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos, no se aparten. Seguimos con más de su programa Desenlace, acompañado de Rander Peña. Rander, el diálogo. El presidente Nicolás Maduro no ha descansado en llamar a cientos de veces, y no pecamos exagerado con esto. Hay documentados más de 300 llamados al diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro, donde ha extendido su mano, aún con todas las diferencias que podemos tener con la derecha venezolana, su poco patriotismo, su deseo de venganza, de muerte, de violencia, de sangre. Aún con todas esas diferencias, el presidente los ha invitado a dialogar. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, en definitiva el presidente es el presidente del diálogo. Y no es un diálogo a conveniencia el del presidente, porque cuando nosotros vemos el llamado del diálogo que hace el presidente Nicolás Maduro, lo ha hecho cuando ha ganado la presidencia, cuando se ha perdido la Asamblea Nacional, en los momentos de mayor bonanza política, en los momentos de mayor dificultad. Lo ha hecho en todos los momentos posibles, habidos y por haber, pero siempre ha protagonizado la narrativa del presidente Nicolás Maduro, el diálogo. Ahora, lo ha hecho de distintas maneras, porque no solamente es la convocatoria formal que el presidente hace al diálogo, sino que también ha establecido, porque fíjate, la Asamblea Nacional Constituyente es la convocatoria de un diálogo superior entre todos los sectores. ¿Y quién ha sido el principal ausente o el principal combatiente que combate el diálogo? La oposición venezolana. Claro. La oposición venezolana no se presentó a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el establecimiento de ese diálogo superior que estamos hablando, que en ese momento, un momento de muchísima una ola de violencia tremenda por parte de la derecha venezolana, y ante eso el presidente, en vez de hacer uso de la represión como seguramente la derecha venezolana hubiese querido para tratar de corresponder la narrativa internacional de que el presidente es un presidente que reprime y etcétera, y que vulnera los derechos de todo tipo, él lo que hace mire, extiendo mi mano al diálogo, Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué hace la derecha venezolana? Se aparta. Y es una medida recurrente. Se levantó y pateó la mesa en República Dominicana. Ahora nosotros, por supuesto, que creemos y apostamos al diálogo en Oslo. Nosotros esperamos que la derecha venezolana no recurra a su tradicional forma de ejercicio de la política, que es pateándola. En cambio nosotros, es que Rodolfo, mira, creemos que no hay otra manera. Rodolfo, tú y yo podemos tener diferencias. Venezolano, usted y yo podemos tener todas las diferencias del mundo. En las casas, en la casa, los hogares, Dios mío. claro, un hermano, un hijo. Qué sé yo, su esposo, su esposa, Claro, su mamá, claro. su papá, tu hijo, tu hija. Tú puedes tener diferencias. Claro. Pero en la medida de que las dos partes tengan la voluntad de superar las diferencias, es algo elemental que el diálogo, la conversación entre las partes, sea un hecho elemental. Ahora, el problema sucede y parte cuando alguna de las partes no quiere que se solucione el tema. Eso es lo que está pasando. Porque nosotros vemos cómo la revolución bolivariana, cómo el gobierno bolivariano, cómo el presidente Nicolás Maduro Moros, el dirigente de la revolución bolivariana, apuesta al diálogo, pero la contraparte no. ¿Pero por qué no apuesta? Bueno, hay dos opciones. Una, porque a lo mejor no lo quiera. Pero la otra es porque le ordenen que no sea así. Claro. ¿No? Y ellos, como no tienen demasiada capacidad de tomar sus propias decisiones, termina haciendo lo que el imperialismo norteamericano, un jefe superior, le termina diciendo que haga. Ante eso, mire, superar las amarras de derecha venezolana. Hay que superarlas, hay que romper las cadenas. Sigan siendo oposición venezolana, pero yo estoy completamente seguro que políticamente en el país les irá mucho mejor si ustedes rompen las cadenas que los oprimen del yugo imperial de los Estados Unidos. Ahora, ¿tú sabes por qué no lo rompen? Porque para la oposición venezolana
es tremendo negocio ser oposición. Muy rentable. Es muy rentable. Y la verdad, y esto para desilusión de los simpatizantes de la derecha venezolana, la verdad verdadita, es que esta dirigencia de la oposición venezolana hace lo que hace no para hacerse del poder político, esa es la verdad. Ellos hacen una gran pantomima para seguir siendo la mejor opción dentro de la oposición y que el imperialismo norteamericano le siga bajando el billete, el recurso, para ello seguir haciendo lo que hacen. Esa es su forma de ejercicio de la política, que es lamentable, súper lamentable, pero así es la derecha venezolana. Por eso es que nosotros confiamos plenamente en la recapacitación de la dirigencia venezolana en las nuevas generaciones, que no es la generación de Guaidó, que ya está totalmente enviciada, ya está totalmente podrida, sino en las nuevas generaciones, ese joven que tenga 20 años, 25 años, que difiera del proyecto bolivariano, difiera de nosotros. Señor, hay una forma distinta de hacer la política, distinta a la DECA, la copellana, la de Voluntad Popular, que lo que hace es extremar, ser extremista del ejercicio de la política. La violencia no es una opción, el diálogo sí lo es. ¿Y diálogo en base a qué? Diálogo en base a las normas que nos establece el libro que nos reúne a todos y a todas, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro, cuando dice diálogo, pero usted está dispuesto a ceder todo en la medida de que se entienda y se corresponda dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fuera de ella nada, fuera de ella sería atentar contra el pueblo venezolano. Claro. Y el presidente Nicolás Maduro, y nosotros lo hemos dicho en otros espacios, si hay algo que nosotros debemos reconocerle, es que pasará a la historia como el presidente que nos está garantizando el derecho a existir como república. Ese es el presidente Nicolás Maduro. Cuando nosotros vemos todo lo que hace el presidente Nicolás Maduro para impedir que las medidas coercitivas unilaterales terminen matando, golpeando al pueblo venezolano, que hace lo que hace a través del sistema de protección económica, social del gobierno bolivariano, lo hace por el derecho a protegernos y al derecho a existir como país, como república. Y defiende nuestra soberanía, que eso es otra de las cosas que también quiere matar la derecha venezolana. Y este es otro de los temas que no me cansaré de denunciarlo. Guaidó, en muchas de sus intervenciones, cuando nosotros lo analizamos, vemos que él dice: yo convoco al principio responsabilidad de proteger. ¿Y qué es responsabilidad de proteger, Rodolfo? Pueblo de Venezuela. Responsabilidad para proteger te dice que la soberanía es un privilegio y no es un derecho. Y es un privilegio en la medida de que tú accedes a los estándares de la democracia según Occidente. Si tú no te ajustas a esos estándares, la comunidad internacional tiene el deber ético, moral, de intervenir en esa democracia para su restablecimiento. Eso es lo que está invocando el señor Guaidó. La intervención extranjera para el restablecimiento de nuestra democracia. ¿Y hasta dónde llega esa intervención? Si uno lee el principio de responsabilidad para proteger, llega a la intervención militar extranjera. Eso es algo peligrosísimo, porque las bombas no distinguen. Claro. Que nosotros tengamos en nuestro suelo militares que estén arremetiendo contra el pueblo venezolano, esa es la peor desgracia que nosotros podamos ver. Y esa desgracia la está promoviendo la derecha venezolana. Esto es gravísimo, porque nosotros no decimos que no tengamos, que seamos perfectos. No vale, no, de verdad que no. Nosotros tenemos un montón de cosas por solucionar. Nosotros tenemos un conjunto de cosas aún por hacer. Pero Dios mío, el irrespeto o tratar de nosotros vender nuestra soberanía por dos lochas. Dios Cristo, ¿hasta dónde puede llegar la derecha venezolana en su perverso deseo de hacerse del poder político y económico de este país? No lo sabemos. Pero ante eso, lo que el pueblo venezolano sí ha hecho, que es mantenerse fiel y leal al proyecto bolivariano, que no es que desconocemos, señores, no. Pero por Dios, nosotros no queremos volver a ese oscuro episodio que ya el pueblo venezolano superó, que es el episodio de la Cuarta República. Así es. Rander, hace pocos días recibimos la visita de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde, atendiendo una invitación del gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro, es bueno señalarlo, bueno, es que ella vino porque quiso, porque la derecha le invitó, sino porque el gobierno, el presidente de la República, le extendió la invitación el año pasado y se reunió con diferentes sectores de la vida nacional, inclusive con la derecha venezolana.
ella pudo constatar, de acuerdo a los recorridos que hizo, las conversaciones que tuvo, las reuniones con los altos funcionarios de los poderes públicos, la situación real en Venezuela. Esperamos que haya un informe dentro de los próximos días en ese sentido. Ahora, ¿qué expectativas genera en la juventud venezolana, en la juventud revolucionaria, en la juventud del PSUV, la visita de Michelle Bachelet? Mira, Rodolfo, el que se quiere ocultar no se muestra. Eso es algo elemental, pues, ¿no? Y si nosotros podemos concluir algo a priori, es que la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet es una victoria a la constancia del presidente Nicolás Maduro. Porque han sido varias ocasiones en las que el presidente Nicolás Maduro invitó a la alta comisionada Michelle Bachelet para que viniera al país. Y es porque nosotros queremos, si algo tiene el afán, el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, es mostrar lo que efectivamente pasa en el país. Y yo quiero hilar esto, y disculpa si salto y lo podemos volver, pero lo que está haciendo la juventud del partido, la revolución bolivariana, el Partido Socialista Unido de Venezuela, todas las fuerzas vivas de la revolución bolivariana, en traer al mundo las distintas organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos a Venezuela para que puedan ellos ver la realidad de nuestro país. Así es. Este año solamente. Nosotros este año tuvimos la Asamblea Internacional de los Pueblos, donde más de 1.500 personas de los 5 continentes vinieron al país y tuvieron la oportunidad de ver, recorrer las calles de Caracas, poder recorrer las calles, porque hubo un despliegue nacional en distintos estados por parte de la Asamblea Internacional de los Pueblos y pudieron ver experiencia, intercambiar con el poder popular organizado, ir a las comunidades, no tapando absolutamente nada y mostrando absolutamente todo. Y eso sucedió con la Asamblea Internacional de los Pueblos. Acto seguido, el espacio más importante que reúne a la juventud del mundo, que es la Federación Mundial de Juventud Democrática, vino también al país y realizó su Consejo General de la Federación Mundial de Juventud Democrática en Venezuela, en el que el presidente públicamente puso sobre la mesa la posibilidad de que Venezuela fuera sede del próximo Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes del año 2021. Y vinieron al país cientos de jóvenes, más de 60 organizaciones de las más importantes de todo el mundo, y también pudieron recorrer las calles de Venezuela. La Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes, organización que reúne a la mayor cantidad de estudiantes de América Latina, reúne a 100 millones de jóvenes en América Latina, la organización más importante. Bueno, su congreso lo realizó en el país y trajo a 5.000 estudiantes. Y esos 5.000 estudiantes también tuvieron la oportunidad de ver, de constatar, de verificar. ¿Y cuál era la constante, Rodolfo? El miedo a venir a Venezuela, por todo lo que los medios de comunicación decidan sobre Venezuela. Para ellos en Venezuela nos estamos matando entre unos y otros. Una entrevista, Rodolfo, me llegaron a hacer y me dijeron, miren señor, en Venezuela hay cine. Cine. Venezuela se llenó los Avengers en estos días. Oh, ¿cómo es? Taquilla completa, comprada. No solamente hay cine, sino que se llenan los cines. Pero esa es la narrativa que han querido construir afuera. Como también nos dijeron, señor, una radio chilena me dijo, señor, dime, ¿eso es verdad que en Venezuela el agua que toman es la del Guaire? Mira, a menos que tengan actos suicidas, la gente sabe que no puede tomar agua del Guaire. Pero la mentira la llevan a niveles tales que esa es la verdad que consumen, o esa es la postura que consumen y la convierten en verdad en los países de América Latina. Pero ante la mentira ¿qué, Rodolfo? La verdad. Claro. La verdad. Y próximamente nosotros seremos sede de uno de los eventos más importantes de América Latina, como es el Foro de Sao Paulo, que será entre el 25 y el 28 de julio. Todos los esfuerzos por tratar del imperio norteamericano de aislarnos, nosotros lo estamos combatiendo, trayendo a los distintos sectores vivos de los movimientos, organizaciones y partidos políticos a Venezuela para que vean la verdad. Así es. Randall, voy a hacer una última pausa y al regreso quiero que hablemos de algo donde lamentablemente la juventud de la derecha quedó expuesta. Es el llamado cucutazo, donde se evidenció lo que realmente estos lastimosos pseudolíderes de la derecha
fueron capaces de hacer. Qué triste eso, ¿no? Quiero que me hagas un comentario al regreso del corte. Rander Peña en Desenlaces, la etiqueta con la que seguramente usted está interactuando en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos con la última parte de Desenlaces. Hemos llegado a la última parte de su programa Desenlaces, pero todavía quedan temas importantes que tratar con nuestro amigo y hermano Rander Peña. Rander, la juventud de la derecha venezolana quedó expuesta en el llamado Cucutazo. Ahí nos dimos cuenta que hubo distracciones de dinero, que se quiso hacer ver como ayuda humanitaria lo que eran armas y miguelitos y cuestiones que iban solamente a generar violencia. Quedó evidenciado a través de cadenas internacionales que ellos mismos quemaron la ayuda humanitaria y la mal llamada ayuda humanitaria y quisieron hacer ver que era el gobierno que la había quemado por cadenas internacionales que no son afectas al sistema revolucionario bolivariano. Quedó evidenciado lo que hicieron con el dinero de la ayuda, que era irse de fiesta, pagar prostitutas. Lamentablemente, hasta una persona perdió su vida, asistente del presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Imagínate tú. Entonces, ante esta situación, ¿cuál es la postura de la juventud revolucionaria venezolana? Mira, ahora se entienden muchas cosas. Ahora nosotros entendemos por qué el afán desmedido de este sector de la derecha por el embuste de la ayuda humanitaria en fronteras, ¿no? Claro, porque ellos tenían ya su juego y negocio ya preparado. La ayuda para meterla en el bolsillo, la ayuda para ellos, claro, ¿no? La ayudadita, pues. Y ya entendemos por qué ese afán, porque por ningún lado eso tenía el tinte ayuda humanitaria. Y era algo evidente y se desmontó por distintos espacios, por distintos medios. Hasta ellos salieron convencidos de que no era ayuda humanitaria lo que ellos estaban preparando en Cúcuta. Lo que sí estaban preparando era el cucutazo. Es decir, yo tengo que meterle un embuste a alguien, una gran mentira, diseñarla para yo embolsillarme una plata. Eso fue lo que pasó. Ahora, estas personas que no pueden definirse como jóvenes, porque nosotros nos acogemos al concepto de juventud de Allende, ser joven o ser revolucionario es una gran contradicción y por tanto no son jóvenes, podemos definirlo quizá como personas de corta edad aún, lo que debemos decir es que es lamentable. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Es reproducir las viejas prácticas de los partidos de oposición de los partidos de la Cuarta República y de oposición. Pero es que es tan terrible que lo hacen ver hasta que los adecos y los copellanos estaban en pañales, porque estos son unos mafiosos. Sí, no, y con el tema, no puede llamarse corrupción porque no es dinero del Estado. Dios mío, hay una confesión de parte. Ya te está diciendo, bueno, está bien, llámalo como sea, pero te robaste una plata. Y te robaste una plata por lo menos de 20.000 personas. ¿Tú te acuerdas que el tema de la ayuda humanitaria era ayudar a 20.000 personas? Y nosotros le decíamos, Dios mío, señor, pero 20.000 personas cuando el esquema de protección de la Revolución Bolivariana llega a 6 millones de familias. Y nosotros de manera, oye, sublime, noble incluso, nos íbamos por allí. No, bueno, se robó la plata de 20.000 personas. Eso fue lo que terminó pasando. Y además, esta gente que se robó, y ya está más que comprobado, el dinero de 20.000 personas, está tratando de justificar por qué no deben ser llamados corruptos. Está bien, no te llamo corrupto, pues te llamo ladrón. Para que te sientes más cómodo, trata de justificar el mayor robo de la historia, ¿vale? El mayor robo de la historia. Te lanzas un concierto y que para ayudar a 20.000 personas, te lanzas una ayuda humanitaria que tú mismo quemas. Y luego ese dinero del concierto y todo lo demás te lo embolsilla. Dios mío. Robaron a Madonna, robaron a Don Omar. Es una vergüenza. No, terrible. Y lamentablemente esta es la derecha que nosotros tenemos, con la que tenemos que lidiar mucho tiempo, pero nosotros siempre, como revolucionarios, creemos en la capacidad infinita de la recapacitación humana. Y queremos que debe surgir una oposición venezolana que tenga medianamente principios, por lo menos, para no entender el robo, el malandraje como forma del ejercicio de la política. ¿Qué opinión te merece que se haya involucrado por propia voluntad además
el presidente de la Comisión de Contraloría, que es el que tiene que garantizar que el destino del dinero se cumpla la misión, que tiene que estar ahí ojo avisor con el tema de los gastos y todas estas cosas, haya sido grabado en una rumba con unas prostitutas, que se haya ido a un hotel, que las prostitutas le hayan robado $250,000 y que encima su asistente y primo haya resultado fallecido por una sobredosis. Mira, es algo que tú dices, bueno, hasta novelesco, pero esa es lamentablemente la derecha que tenemos. Mira, yo a veces he pensado sobre eso, ¿no? Y yo trato de darle como una respuesta política para tratar de buscarle razones. Y el tema es que no hay. No hay. O sea, se robaron una plata para hacer tremenda rumba en la que involucraron prostitutas y terminó fallecido alguien. Eso fue lo que terminó sucediendo. Y lo peor, que es lo que más me duele, es que esto no es extraño, sino que esto es algo normal dentro del ejercicio y dentro de las acciones de la derecha venezolana. Eso es lo que nosotros hemos visto. Bueno, fíjate, ¿en dónde deja a Guaidó? Ahí Guaidó no está ni gobernando, ni haciendo nada, sino que también está en sus temas extraños emocionales. Entonces, esa es una derecha que no se preocupa por el país, sino una derecha que se preocupa por ellos mismos. Ahora, háganse ustedes una pregunta, que esta es la pregunta que también nosotros lanzamos siempre. ¿Por qué Rodolfo? ¿Por qué Guaidó, al momento de autoproclamarse, si él está tan pendiente de los asuntos y solucionar todos los asuntos del país, él no convoca y no arma su gabinete y nombra ministro? No lo hace porque no le interesa el país. Lo primero que él hace es nombrar embajadores. ¿Para qué? Bueno, para garantizar su exilio y para terminar respondiendo a la narrativa internacional de que está gobernando, pero que es una gran mentira. No es cierto, no es verdad, es un show. Claro. Rander, debo terminar y tengo algunas preguntas de la audiencia a través de la etiqueta Rander Peña en Desenlaces. Nos dice @Yesenia Piso E. Lo sucedido el 30 de abril con respecto a Leopoldo López ha generado mucha controversia en el ámbito internacional. Ahora, ¿se puede decir que López burló al gobierno? Mira, y nosotros vimos cómo hubo un acto de traición por parte del director del servicio de inteligencia que decidió venderse al imperialismo norteamericano. Nosotros lo vimos y luego en correspondencia con algunas embajadas que decidieron utilizar o acuñar el término de huésped, que cabe destacar, Rodolfo, eso no existe en ninguna parte del derecho internacional público. Eso es un invento que le crearon al señor Leopoldo López. Ante eso, ¿qué? Contrariaron la norma internacional, actos de traición, así actúa la derecha. Porque nosotros hemos visto acciones legítimas por parte de la oposición venezolana. Las pocas que se han dado, ellos mismos la han anulado con sus acciones poco decorosas. Así es. Nos dice @Diego Morón Piso 1. ¿Cuál es el verdadero fin de tener unos aliados extranjeros? Por parte de la derecha venezolana, ¿será? Me imagino. Bueno, la intervención militar extranjera. Fíjate que el mismo Guaidó, el 30 de abril, quiero hilar una cosa con la otra, al día siguiente, cuando dio declaraciones, lo primero que dije es que necesitamos más militares que nos apoyen. Si tú en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nadie te apoya, evidentemente eso no es un mensaje para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La solicitud de más militares que nos apoyen es la solicitud de la intervención militar extranjera. Así es. Nos dice @Ceusa09. ¿Existe un verdadero temor a los Estados Unidos? No, nosotros somos leales al proyecto bolivariano. Nosotros estamos firmes al proyecto bolivariano y los bolivarianos no le tememos al imperialismo norteamericano. Lo que sí vemos es el temor del imperialismo norteamericano al proyecto bolivariano en la revolución bolivariana. Así es. Rander, para terminar, ¿confía Rander Peña en tus compañeros, en la juventud venezolana para salir adelante a todas estas difíciles situaciones que estamos atravesando? Totalmente, definitivamente. Y yo creo que la juventud tiene dos grandes tareas. Uno, defender la revolución bolivariana. Y dos, garantizar la revolución bolivariana más allá de la hora. ¿Tu mayor anhelo? La paz, la prosperidad, la suprema felicidad posible para nuestro pueblo. Gracias, mi hermano. Gracias, Rodolfo. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en las redes sociales con la etiqueta Rander Peña en Desenlaces, a través de las redes sociales de Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Toda historia tiene su desenlace y el desenlace de esta historia lo vimos de la mano de Rander Peña. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. What?